Buen día con todos. Vamos a empezar la sesión del día de hoy y continuaremos con el tema referente a drenaje urbano y en sí más en el específico con los sumideros, que si ustedes se acuerdan en la clase del día de ayer, nosotros lo que hemos visto, le vuelvo a compartir la pantalla, lo que nosotros hemos visto aquí fue en sí cuál es el diagrama de flujo para el diseño de drenaje urbano. Vimos cuáles son los distintos tipos de cunetas, que de ahí ayudan a conformar la sección transversal de la vía. Y de ahí vimos cuál es la hidráulica, los criterios hidráulicos del flujo en la cuneta y logramos definir una serie de ecuaciones que nos llevaron a poder definir al final el cálculo de la capacidad de la calle, en la cual íbamos nosotros a calcular, sí lo hicimos, calcular dos caudales, un caudal considerando que el agua tuviera una altura igual al cordón de andén, o sea, a la altura del bordillo de la acera, y otro cálculo considerando el esparcimiento máximo que por normativa local o nacional puede regir en un determinado sector. Y a partir de esto se calcularon una serie de parámetros característicos de la sección, en este caso una sección compuesta tipo B, en la cual definimos cuál es al final el caudal de esparcimiento admisible. Ahora, entonces vamos nosotros a continuar con el tema de los sumideros. Denme un segundo porque todavía hay compañeros en la sala de espera. Ya, listo. Entonces, en sí, en el drenaje, en una vía ya ayer hemos visto que el caudal va aumentando, que se va acumulando mientras fluye en las cunetas y produciendo un incremento de esparcimiento en la dirección del flujo. Ahí habíamos dicho, voy a graficar aquí, prácticamente que si esta es nuestra vía, y esta consideramos que nuestra cuneta, el flujo va a hacer lo siguiente. Desde el punto inicial de la cuenca, el flujo empieza a acumularse, entonces a ampliar su ancho. Y una vez que alcanzamos el esparcimiento máximo, teóricamente nosotros deberíamos ubicar un sumidero. Entonces, en sí, con este criterio y algunos más que también vamos a ver más adelante, nosotros podremos localizar los distintos sumideros de manera tal de posicionar y verificar que estos sumideros después puedan captar, con las características que obviamente nosotros le estamos dando, las aguas presentes en la vía, porque mucho depende de la referencia a la capacidad hidráulica de un sumidero, de su geometría, entonces, qué dimensiones tiene tanto en base como altura, o en ancho y profundidad, la característica del flujo en la cuneta, por ejemplo, también la pendiente de la cuneta, longitudinal y transversal, la cantidad que se transporta en la cuneta, y también la cantidad de agua que puede entrar en los colectores de agua lluvia, porque les recuerdo que ustedes pueden diseñar, por ejemplo, una cuneta que, un sumidero que pueda captar 1 metro cúbico por segundo, es un ejemplo, no me caso, pero esta agua, ¿hacia dónde va? Va hacia una red de tubería que en sí son los colectores. Si esos colectores no tienen la capacidad de drenar esos metros cúbicos por segundo, de ahí se genera, vamos a llamarlo así, un cuello de botella que no permite el paso tampoco de esta cantidad de agua en el sumidero, porque el colector que debería permitir el paso, transportar el agua desde un punto al otro, no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, obviamente, nosotros tendremos que sí dimensionar correctamente los sumideros, pero tomar en cuenta que también los distintos colectores deberán ser dimensionados una vez que se conozca cuál es la cantidad de agua que ingresa por cada colector. Y entonces de ahí
dar el diámetro y la pendiente correspondiente, que corresponde. Y los sumideros son en sí, como ya se entendió, las estructuras que se utilizan para incorporar el escurrimiento superficial a los colectores. Y dependiendo de la forma como se realiza la captación del agua, la práctica usual lo clasifica en sumideros de tipo rejilla, sumideros laterales o tipo buzón y sumideros combinados. Y la capacidad de intercepción de los sumideros y su eficiencia disminuye a medida que aumenta la cantidad de flujo. Entonces quiere decir que la capacidad de intercepción y por ende la eficiencia de estos sumideros es inversamente proporcional al caudal. Mayor caudal, menor eficiencia yo voy a tener. Entonces aquí hay una imagen explicativa de las tres tipologías de sumidero que nosotros hemos indicado. Esto de aquí, el uno es rejilla, después tenemos el sumidero lateral o también conocido como buzón, y después el sumidero tipo mixto. ¿Mixto por qué? Porque está conformado por una ventana lateral, como es el caso del sumidero tipo buzón, pero también al pie de esto una rejilla. Entonces combina el funcionamiento de los dos, por esto es mixto. Y de ahí vamos a analizar un poco de manera rápida cada uno de estos tres sumideros, para de ahí más adelante en la clase del día de hoy ya dar algunas ecuaciones que permiten calcular los caudales que ingresa en cada uno de estas tipologías de sumidero. Para diseñar en sí un sumidero de rejilla sobre una pendiente es necesario primero seleccionar el tipo de rejilla, porque nosotros tenemos distintas tipologías de rejilla, definir cuál es el largo, definir cuál es el ancho y la relación escombros-obstrucción. Quiere decir que yo necesito conocer todo el área, que sería B por L, largo por ancho, pero acuérdense que no todo el área está disponible para que el agua pueda ingresar, porque como pueden ver, hay solamente una parte del área total donde el agua ingresa, que la otra parte está constituida por el material que conforma la rejilla. Y otro problema que tiene este tipo de sumidero en sí la rejilla es la obstrucción, porque aquí pueden llegar, por ejemplo, fundas, pueden llegar hojas, pueden llegar tarrinas, vasos. Eso se suele ver lamentablemente todavía, el tema de tarrina y vaso y funda, porque las hojas ya es algo un poco menos contaminante que desde un punto de vista hidráulico también no pueden generar problemas, pero más problemas aún generan todo lo que son desechos que no se van a degradar con el tiempo, no son biodegradables. Y por ende tendremos que considerar un valor de porcentaje de obstrucción en la fase de cálculo de caudal que puede ingresar. Y esta de aquí, este sumidero de aquí, es la tipología de sumidero que más alto porcentaje de obstrucción va a tener. Después tenemos los sumideros laterales, que son en sí relativamente libres de tendencia de obstrucción. Se considera solamente un pequeño porcentaje como probabilidad que estos se puedan obstruir en parte y ofrecen poca interferencia con la operación con el tráfico, cosa que no es para este tipo de rejilla, porque algunas veces le ha tocado cruzar con un carro, en moto, en bici, una rejilla o una serie de rejillas que están ubicadas también en una parte de la vía. Y estas son incómodas porque pueden causar aparte ruido, de ahí si no son de material resistente al tráfico vehicular, tanto liviano como pesado, se pueden dañar. En realidad también otro problema que tenemos en nuestro país es que se lo roban. Ustedes muchas veces ven donde debería existir una alcantarilla,
prácticamente un pozo de una dispersión sin tapa, donde ahí es muy probable que existía una rejilla, pero generalmente este problema nosotros no podemos tomarlo en cuenta en la fase de diseño, pero sí tomar en cuenta la interferencia que tiene el sumidero tipo rejilla con el tránsito tanto vehicular de carros, camiones, trailers, vehículos pesados, bicicletas y también peatones. Y cuando la interferencia es mucha del sumidero tipo rejilla, nosotros podríamos irnos con un sumidero lateral o tipo buzón. Y de ahí nosotros tendremos esta tipología, no tiene mucha interferencia con el tránsito, no tiende a obstruirse y por ende este sumidero es una opción posible y ustedes los ven muchas veces. También aquí en la ciudad de Guayaquil hay algunos lugares, aunque no se fijan, pero hay algunos lugares donde están este tipo de sumideros. Y de ahí las dimensiones características de este sumidero incluyen lo que es el largo, L, y el ancho, o sea, esta altura de aquí. Y obviamente, si se considera necesario, se puede ubicar una depresión en la cuneta, porque esta es la cuneta, W es el ancho de la cuneta, se puede ubicar una depresión en la cuneta para incrementar la capacidad de captación. Pero esto dependerá de los cálculos que se van a hacer. Y de ahí, como le decía hace unos minutos, los sumideros combinados en sí son una mezcla, un mix entre sumidero tipo rejilla y uno lateral, en la cual logran de alguna forma incrementar más el área de la capacidad de captación en un determinado punto. También lo que usualmente se suele considerar es que los sumideros tipo rejilla se ubican en tramos, se ubican por lo general en tramos de vía en pendiente. Mientras que los sumideros tipo buzón se pueden aplicar tanto en tramos de vía en pendiente como en puntos bajos. ¿Por qué esto? No porque no capten el agua que debería captar, es sobre todo por temas de obstrucción. Si usted ubica en un sumidero tipo rejilla, en una depresión, en esa depresión se van a acumular todos los escombros. Si ustedes se dan una vuelta, por lo general, por las vías de una ciudad, después de un aguacero en invierno, ustedes ven que todos los desechos que podrían estar presentes en la vía por obvias razones están concentrados cerca de sumideros ubicados en punto bajo. Eso debido al hecho que el agua los arrastra. ¿Y hacia dónde los arrastra? Hacia el punto más deprimido. Eso por gravedad el agua se va por allá, siendo que el agua arrastra todos los desechos, escombros que pueden estar presentes en la calle, lo lleva hasta el punto más deprimido. Y debido al hecho que la rejilla tiende a obstruirse mucho más que un sumidero lateral o buzón, se suele preferir un sumidero tipo lateral a un sumidero tipo rejilla en un punto bajo, pero eso no le estoy diciendo que está prohibido. Estoy diciendo que si saben que van a tener problemas de obstrucción en un determinado punto, prefieran el sumidero tipo lateral. Vamos entonces ahora a ver cómo localizar las entradas hidráulicas del drenaje urbano, o sea, los sumideros. Porque en sí, la ubicación de los sumideros la determina básicamente los controles geométricos que exigen, por ejemplo, entrada en sitios específicos. Y para determinar la ubicación adecuada de las entradas, se requiere una serie de información previas antes de ubicar estos elementos. Primero, se necesita un esquema o plano adecuado para definir las áreas de drenaje. Y cuando hablamos de esquema o plano adecuado, quiere decir un plano de la ciudad, o de la zona de estudio de la ciudad. De ahí conocer topografías, entonces también entre eso el perfil longitudinal del eje de la vía. ¿Cuáles son las secciones transversales típicas? Si ustedes se acuerdan, justamente ayer
nosotros el cálculo de la capacidad máxima de la vía lo hemos hecho a partir de una sección transversal de una vía. Entonces, saber cuál es la sección transversal, eso se suele mantener. Cotas del pavimento de la vía, eso obviamente se suele incluir en el perfil longitudinal. Los mapas con la curva de nivel y por ende la topografía, y conocer las curvas de intensidad, duración, frecuencia, porque son esta misma curva que después nos van a permitir calcular los caudales por cada subcuenca que nosotros tenemos. Y por lo general, los sumideros están localizados en un área de drenaje a lo largo de una calle. Se debe tener en cuenta que las entradas típicas están localizadas en una sección de la cuneta donde se drena un área suficiente para generar el esparcimiento máximo recomendado. ¿Para qué es esta observación? Es para poder aprovechar al máximo la cuneta, el sumidero, y no exceder en cantidad de sumidero, porque acuérdense que también construir un sumidero tiene su costo. Y el sumidero tipo lateral, el más costoso es el sumidero tipo rejilla. Pero cuando ustedes construyen un sumidero, tendrán que primero comprar, si es rejilla, la rejilla que viene, que se pone arriba. Y después construir, o tanto se puede hacer in situ, como también comprarlo prefabricado, una cámara, un pozo, en la cual permite la recolección del agua y después la relativa conexión a los colectores. Y existe un número de puntos donde es indispensable ubicar entradas para contribuir al drenaje del área, los cuales se pueden definir en el plano que hace pocos segundos, unos minutos, le estaba indicando. Y aquí, a continuación, entre esta diapositiva y la próxima, vamos a ver algunos de estos puntos en los cuales se deberían ubicar sumideros. Todavía no estamos haciendo clasificación si sumidero rejilla, lateral o mixto. Nosotros solamente estamos hablando de sumidero por el momento. Entonces, primero, de manera obligatoria, para todo hay que ubicar un sumidero para todos los puntos depresivos en la pendiente de la cuneta. ¿Qué quiere decir? En el momento en el cual usted tiene, viéndolo en perfil, en una cuneta, debido a la topografía, una depresión, en este punto de aquí, o sea, en la zona deprimida, va un sumidero. ¿Por qué? Ya saben por qué está primero en la lista. Porque ya sabemos que las aguas que escurren en la cuneta y en sí en la superficie van a concurrir todo este punto. Entonces, ahí será un punto en el cual va a llegar agua y entonces tenemos que recolectar. De ahí, otro punto es inmediatamente aguas arriba de quiebres, entrada, salida de rampa, intersecciones de calle. Por ejemplo, en una intersección, ya más adelante veremos también un esquema. En una intersección, supongamos que las aguas en este sentido van así y en este sentido la vía tenga esta pendiente. Pero nosotros tendremos que ubicar sumideros en puntos en la cual hay cambio de dirección o también la llegada de agua desde una rampa. Entonces, por ejemplo, había que ubicar en este sector y en este sector. ¿Para evitar qué? Para evitar que el agua que está aquí haga o siga en esta dirección o vaya por aquí, porque una parte de esta agua puede virar por este lado. Y lo mismo pasa acá, o sea, que el agua no haga esto y tampoco esto, recolectarla antes, porque de ahí empezará una nueva subcuenca y las aguas serán recolectadas en un punto más aguas abajo respecto a este tramo. Otro punto más es inmediatamente pendiente arriba del puente para prevenir el drenaje de la vía sobre la calzada del puente. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estamos llegando con una vía aquí y después nosotros tenemos un puente, por ejemplo, aquí empieza el puente, tenemos que ubicar, antes de que esta agua llegue al puente, aquí un sumidero, un sumidero, puede ser uno, puede ser una serie de sumideros.
pero va para evitar que esta agua vaya a afectar lo que es el puente. Y lo mismo inmediatamente aguas abajo de los puentes, para evitar que las aguas, por ejemplo, si la topografía hace esto, evitar que las aguas del puente vayan a afectar la vía. Entonces aquí se va a posicionar otro, prácticamente es al inicio y al fin del puente. Pero si ustedes han visto alguno de los puentes de los largos que tenemos por aquí, por Guayaquil, no solamente tiene un sumidero al inicio, un sumidero al final del puente, hay una serie de sumideros, porque esto obviamente, cuando los puentes son largos, no podemos esperar que el agua llegue hasta el final del puente para poderla desaguar, porque si no se inundaría buena parte del puente. Tendremos también ahí que considerar, una vez que ha alcanzado el esparcimiento máximo, ubicar una rejilla. De ahí, inmediatamente pendiente arriba de la inversión dependiente. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en el cual yo tengo una inversión dependiente, cambio de una pendiente a la otra, tendré que ubicar un sumidero. Al final de canales que pueden existir a lo largo de la vía, aunque en zona urbana es menos probable, pero sí hay canales que una vez eran quebradas en ciudades que después, debido a la expansión urbanística, fueron intervenidos y ahora se encuentran como canales artificiales revestidos. De ahí también hay que ubicarlo detrás de los cordones de andén, bermas o vías betonales para drenar esas pequeñas áreas, si es necesario, drenar todo lo que es las aceras, y donde se reduzca la pendiente longitudinal, que quiere decir, en el momento en el cual mi pendiente era esta, y después se ha reducido a esta, yo aquí tengo que poner un sumidero. ¿Por qué? Porque si no las aguas, si las dejo escurrir en la vía, aquí van a generar un resalto y en esta zona voy a tener tirantes mucho mayores que en este tramo, debido al tema de pendiente. Entonces lo capto antes de estas aguas. Y lo ideal es también en intersecciones, para que el flujo transversal pueda desviarse hacia rutas que no le corresponden, y no deberíamos localizar sumidero que puede interferir con otro servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, si van a intervenir sobre vías que todavía no están construidas o sectores que no están completamente desarrollados, entonces no van a tener ningún problema de interferencia con otros servicios públicos. Pero si, por ejemplo, estarán en un trabajo de un diseño de uno de esos proyectos de regeneración urbana, como se hace en Guayaquil, deberán tomar en cuenta si ya existen otros servicios públicos ubicados bajo tierra, algo que pasó, por ejemplo, cerca de la universidad, en la zona del Policentro y en la Kennedy, que hicieron una serie de ajustes de regeneración urbana. Por ejemplo, pasaron todo el cableado del alumbrado público, el internet que estaban antes colgando desde los postes, lo han pasado bajo tierra. También han mejorado lo que es el sistema de recolección de agua lluvia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes tendrán que conversar con el municipio o con las instituciones que gestionan, que tienen concesión las distintas redes de servicios públicos, y que le proporcionen una planimetría de por dónde pasa y las características que tiene la red existente. Porque si ahí ya pasa en un punto donde usted está hipotizando poner un sumidero, pero ya está presente una cámara de revisión o una tubería de agua servida, usted no lo podrán ubicar sin dañar lo que ya está existente. Entonces, siempre cuando sobre todo intervienen en áreas ya desarrolladas o semidesarrolladas, deberán tomar en cuenta cuáles son los servicios públicos ya existentes y ubicar de consecuencia sus obras o su elemento. Y habría que también verificar que no existan árboles de grandes dimensiones cerca de los sumideros. ¿Por qué esto? Porque las raíces de los árboles pueden perturbar la eficiencia de intercepción del sumidero,
Además de esto, también podría dañar las tuberías, porque las raíces ejercen una cierta presión sobre el terreno, y esa presión obviamente se transmite a todo lo que son los elementos que están bajo tierra. Entonces muchas veces hasta se pueden encontrar tuberías rotas debido al hecho que la raíz o las raíces de un árbol las pudo dañar. Pero obviamente no es que voy a cortar los árboles porque tengo que poner el sumidero y me lo daño si están ahí, si está ahí el árbol. No, el árbol se queda donde está. Lo que yo tengo que hacer es reposicionar, reubicar el sumidero de manera tal que esto no vaya a pasar. Y adicionalmente a todos estos puntos, las áreas de drenaje que escurren hacia las autopistas se puede interceptar con canales al borde de las carreteras. Esto se suele ver menos en zona urbana, pero también es algo que se puede hacer. Y en el caso particular del drenaje urbano, existen dos reglas fundamentales que definen el número mínimo, no es que lo estoy diciendo el que debe ser, es el mínimo, porque de ahí podrían también surgir una cantidad mayor de sumideros, y los puntos en los que obligatoriamente se deben colocar los sumideros al iniciar el diseño, porque al rato que ustedes empiezan tendrán una hoja en blanco. La única línea que tendrán dibujada son las líneas que representan la vía. Entonces, desde esta hoja en blanco prácticamente que usted tendrá que empezar con algún criterio a ubicar los sumideros. Entonces, en vez de taparse los ojos y ver dónde cae el lápiz sobre la hoja, y de ahí decir, ahí pongo un sumidero, nosotros tenemos dos criterios fundamentales a seguir para el número mínimo de sumidero a instalar. El primero es que en puntos bajos de la pendiente longitudinal de la vía, que vamos a llamar PB, tenemos que ubicar un sumidero. Esto ya se lo había indicado hace poco. Y en ciertos puntos donde se tenga que evitar que la escorrentía superficial cambie de dirección. También lo mismo que le decía hace poco, cuando usted tiene una intersección, las pendientes pueden permitir el cambio de dirección del agua respecto a la dirección que tenía en el tramo de estudio. Se debe instalar un sumidero, una serie de sumideros, y también hay que instalarlo en tramos en pendiente para recolectar toda o parte del agua que escurre en un determinado tramo de vía. Y aquí, en esta diapositiva, tenemos este ejemplo. Primero vamos a revisar el plano con la información topográfica. ¿Por qué? Ustedes, ¿qué es lo que tienen? Que estas son las vías, se puede notar bien la red vial, y las flechas representan la dirección en la cual fluye el agua. Estas flechas, ¿desde dónde derivan? Derivan desde la topografía, que yo sé, el punto más alto, sé el punto más bajo, puede indicar hacia dónde se va el agua. Entonces, miren, esta es una vía con una única pendiente, desde aquí hacia acá. Si ustedes trazan un perfil de esta vía, tendrán esto. Pongamos que esto es A y esto es B. Entonces, de A a B, el perfil hace esto. Después tiene esta otra vía acá. Como pueden ver, una flecha va en una dirección y otra flecha va en otra dirección. Entonces, trazando un perfil, ustedes tendrán algo, bueno, estoy exagerando obviamente, tendrán algo similar a esto. Esto es C y esto es D. Esto será su perfil. Mientras que en este caso, miren, el agua hasta en este tramo va en esta dirección, en este tramo también, pero después aquí cambió, y aquí cambió otra vez. Si trazan un perfil de esto, tendrán, si esto lo llamamos E, y aquí, bueno, pongamos aquí F, lo que se tiene es lo siguiente. Empezamos bajando. Bueno, déjenme reducir un poco esa pendiente. O sea, se va bajando, se va bajando, se va bajando, hasta alcanzar este punto bajo. Después vuelve a subir para volver a bajar. Entonces, esto sería el perfil entre E y F.
Por ende, ya nosotros sabemos dónde hay puntos bajos, dónde hay cambio de pendiente, y desde la planimetría también y desde los otros perfiles nosotros logramos identificar dónde hay cambio de dirección. Vamos a empezar ubicando los sumideros en puntos bajos. Puntos bajos, nosotros aquí tenemos el principal punto bajo es esto, aquí. Entonces, pongo dos sumideros, uno por cada lado, para evitar, o porque por lo general, cuando usted tiene una sección de vía de este tipo, es necesario ubicar un sumidero a la derecha y un sumidero a la izquierda, que si no el agua que está del lado donde no está el sumidero no va a ser recolectada por el otro. Entonces se suele poner de manera ortogonal los dos sumideros, y de ahí estos dos sumideros se conectan a una cámara por los colectores. Eso es lo que se suele hacer. Después vamos a buscar todos los cambios de dirección, los posibles cambios de dirección. Miren, ya aquí estamos viendo que el agua tiene esta dirección, pero al llegar a la intersección, intersecciones son también puntos críticos respecto a esto, al cambio de dirección, a revisar esta intersección, lo que tenemos es que el agua sí podría continuar en esta dirección, pero también podría cambiar dirección, porque la pendiente tiende a que una parte del flujo que deriva desde aquí se vaya en este sentido. Entonces, para evitar esto y también recolectar la cantidad de agua que deriva desde este tramo, nosotros ubicamos a la izquierda y a la derecha de la vía dos sumideros. Estos son para cambio de dirección. Lo mismo pasaría aquí, porque mire, el agua viene acá y puede hacer dos cosas, o seguir recto una parte, o virar hacia la izquierda, en dirección del sentido del flujo. Y seguro hacia este lado no va a virar, porque aquí sube la pendiente. Entonces, para evitar nuevamente este problema, otros dos sumideros. Lo mismo tenemos acá, en la cual, mire, ¿qué es lo que ocurre? Yo en este punto y en este punto no tengo sumidero. ¿Por qué? Porque el punto alto es aquí, y recién aquí empieza a captar agua. Por ende, yo no necesito en el punto alto poner sumidero. Lo que sí necesito ponerlo en los puntos bajos. Entonces, aquí, cuando el agua llega, en este punto, yo voy a recolectar el agua en este sumidero y en este sumidero, y lo mismo acá, voy a recolectar el agua en este sumidero y en este sumidero, de manera tal que el agua no se pueda desviar ni en este sentido ni en este sentido, y la recolecto antes que se sume a lo que ya tenía. Y después están las sumidero en pendiente, entramos con pendiente constante, se suele ubicar cada cierta distancia, sumidero para recolectar el agua que deriva desde que está en el punto de esparcimiento máximo. Ya cuando alcancé el esparcimiento máximo, ya recolecto. Entonces, por lo general se suelen poner cada 15, 20 metros estos sumideros, aunque en algunos tramos, por ejemplo, si ustedes pasan por el puente Sauces San Borondón, por la entrada que está desde la autopista Narcisa de Jesús, ustedes hasta pueden ver que los sumideros laterales ahí están puestos cada 5 metros o menos. Eso obviamente dependerá del cálculo hidráulico. El rato que se dan cuenta que cada 20 metros no es suficiente, mucho caudal, o no puede captarlo todo el sumidero, se tendrá que reducir, como ya hemos visto el día de ayer, la distancia entre dos sumideros. De esta forma reduzco el área de aportación y se reduce también lo que es el caudal. Y existen dos factores importantes a la hora de calcular la capacidad hidráulica de los sumideros, que son el esparcimiento máximo permitido sobre la calle y la pendiente longitudinal de la calle donde se va a ubicar el sumidero. Y el escurrimiento en una depresión va a funcionar como vertedero con poca profundidad de agua, o como orificio bajo condiciones de sumergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada tipología de sumidero, nosotros tendremos que analizar tanto la condición de funcionamiento como orificio, como la condición de funcionamiento como vertedero. Porque en la fase de diseño nosotros no sabemos cómo va
a trabajar cuáles serán las condiciones de flujo en la tormenta que se pueda presentar. Por ende, nosotros tendremos que hacer el cálculo doble de las dos condiciones hidráulicas por cada tipo de sumidero y después escoger el caudal que puede interceptar como el mínimo entre los dos caudales de las dos condiciones hidráulicas. Y eso lo veremos. Bueno, hoy día no vamos a lograr ver todo. Puede ser que logramos hacer una introducción a estas ecuaciones, pero de ahí la próxima semana avanzaremos bastante respecto a estos cálculos hidráulicos en los sumideros. En sí ahora vamos a empezar a hablar de hidráulica de sumideros y empezar a dar las primeras ecuaciones que ya, como se le indicaba, la ubicación de la estructura de entrada define la capacidad hidráulica. ¿Por qué? Porque de ahí, en base a la cantidad de agua que llega, yo podré decir cuánto es la que voy a captar. Acuérdense que no siempre estoy obligado a captar el caudal total de la cuneta. Puedo también, cuando me encuentro yo en vía en pendiente, dejar pasar una cierta cantidad de caudal, que deben ser menor al 20%, que será considerado como flujo de arrastre para el siguiente sumidero. Y para el sumidero localizado en punto bajo de la vía, su capacidad hidráulica se calcula, como ya le indiqué, como vertedero, con un tirante pequeño y como orificio para condiciones de tirantes elevadas. Y mientras que la pendiente de los sumideros en tramo de bien pendiente se define en función de la característica de la cuneta y del esparcimiento máximo permitido en la vía. Y vamos entonces ahora a ver la capacidad de intercepción y eficiencia de los sumideros sobre un tramo de vía en pendiente. Le repito, tenemos que dividir los casos, tramo de vía en pendiente y tramo de vía en punto bajo, o mejor dicho, sumidero en punto bajo. Y de ahí condición de orificio y condición de vertedero. Entonces, ahora nos estamos enfocando en tramos de vía con pendiente. Entonces, bajo ciertas condiciones, la capacidad de intercepción de entrada es el flujo que intercepta un sumidero y su eficiencia es el porcentaje de flujo total interceptado. Y en sí, la eficiencia del sumidero depende de los cambios en la pendiente transversal, de la pendiente longitudinal y del flujo total en la cuneta. Y también, aunque en menor medida, de la rugosidad que tiene el pavimento. Si nosotros queremos llevar todas estas palabras que acabo de decir en una ecuación, nosotros podemos decir que la eficiencia del sumidero la E es eficiencia, será igual a la relación que hay entre el caudal interceptado y el caudal total en la calle. Entonces, QI, caudal interceptado, dividido el caudal total en la calle. Prácticamente estamos expresando el porcentaje de caudal que fue interceptado y eso es la eficiencia del sumidero. Y el flujo que no se intercepta se denomina como flujo de arrastre o también de derivación, uno de los dos. Yo suelo usar arrastre, pero en otro libro pueden también encontrarlo como caudal de derivación, QB, donde este QB será el caudal total de la calle menos el caudal interceptado que multiplica 1 menos C, donde C es el factor de obstrucción para el tipo de rejilla. Y la capacidad de intercepción de toda la configuración de entrada va a aumentar con caudales, pero a su vez la eficiencia va a disminuir. Obviamente, mayor caudal yo tengo, mayor agua va a ingresar en el sumidero, pero de ahí voy a tener una mayor cantidad de caudal de arrastre. Mientras que de ahí las consideraciones, estas son consideraciones previas para tramos de vía en pendiente. Para tramos de vía o sumidero en punto bajo o en depresión, nosotros de ahí tendremos que considerar cuál es el funcionamiento y la eficiencia se calcula en sí, no en función del caudal interceptado, porque el caudal interceptado en un punto bajo será el 100%. El tema de ahí dependerá de los tirantes, porque sobrepasado unos ciertos tirantes, nosotros ya estaríamos inundando ese determinado sector en punto bajo.
Por eso que aquí no hay una ecuación para la eficiencia actualmente, porque en un punto bajo el agua sí o sí, en un minuto o en una hora, en un día, será captada por este sumidero. Entonces ahí el efecto, la eficiencia no se mide tanto en la capacidad, en la cantidad de agua interceptada, porque al final del cuento será el 100%, sino de los tirantes que se generan debido a la acumulación de agua en ese punto bajo. Entonces mayor será la capacidad de intercepción de la rejilla, más rápido será evacuada el agua, entonces menores tirantes yo tendré en la vía. Y algo muy importante que hay que tomar en cuenta es, como le indicaba, el factor de obstrucción. Factor de obstrucción que depende de la geometría del sumidero, como también toma en cuenta todos los escombros que pueden ser arrastrados hacia la estructura de entrada. Y aquí, según el Departamento de Transporte de Colorado, en una publicación de 1990, establecieron, después de una serie de estudios, tanto en campo como en laboratorio, los coeficientes de obstrucción o factor de obstrucción para los sumideros que nosotros estamos tratando. El sumidero tipo rejilla tiene un factor de obstrucción del 50%, mientras que el sumidero lateral tiene un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de nuestra área neta total para que ingrese el área, de que ingrese el agua en el sumidero, nosotros en el caso de la rejilla solamente consideraremos efectiva el 50%, mientras que para el sumidero lateral consideraremos efectiva el 90%, se le resta el 10% que va a considerarse obstruir. Y de esta forma nosotros podemos calcular lo que son longitudes efectivas, que prácticamente me toma en cuenta la reducción que voy a tener debido a la presencia de esta obstrucción. Se puede calcular tanto una longitud efectiva del sumidero como un área efectiva del sumidero, que será siempre multiplicada por el mismo factor. 1 menos el factor de fricción por la longitud, si estoy calculando la longitud efectiva, o por el área, si estoy calculando el área efectiva. Como pueden ver, si ustedes aquí tenían 1 metro de longitud, 1 metro de longitud y un coeficiente, un sumidero tipo rejilla, y ahí la longitud que realmente pueden aprovechar son 50 centímetros. Lo mismo acá, si usted tiene 1 metro cuadrado de área, considerando el factor de obstrucción para rejilla que es 0,5, solamente podrán poner en los cálculos un área neta para que ingrese el agua del 50% menos, o sea, de 0,5. Y esto se usa también como para mayor seguridad de los sistemas. Pero es algo que pasa. A veces hay sumideros que se van a obstruir al 100%, pero eso obviamente es por falta de mantenimiento. Acuérdense que cuando ustedes presentan un proyecto, diseñan algo, cualquier obra civil, además de diseñar lo que es la obra en sí, tendrán que planificar y plantear un plan de mantenimiento. Las obras civiles, todas las que sean, necesitan un plan de mantenimiento para que puedan durar el periodo que se estableció. Entonces, extender y mantener su vida útil, porque si no, no van a funcionar correctamente. Entonces, ahora, disculpen, vamos a pasar al análisis más específico de los sumideros de rejilla. Porque en un tramo de vía con pendiente, la capacidad de intercepción de un sumidero de rejilla depende de la cantidad de agua que fluye sobre la misma. Y entonces también dependerá del tamaño de la rejilla y de la configuración de la rejilla, que quiere decir si tengo una rejilla, tengo 2 rejillas, están longitudinales a la vía, están perpendiculares a la vía. Esto también es importante. Y además, otro factor que hasta el momento no habíamos nombrado, la velocidad del flujo en la cuneta. Porque si el flujo va muy rápido en la cuneta, hasta podría saltarse, que hace el agua llega, salpica aquí, salta y se va del otro lado del sumidero. Eso suele pasar. Por eso que nosotros tenemos una ecuación para tomar en cuenta esta condición de salpicadura que se puede dar en la cuneta y hacer perder eficiencia a la rejilla.
Y los sumideros de rejilla en curva vertical y cóncava, o en sí, curva vertical cóncava es esta, en punto bajo, operan como vertedores con pequeños tirantes, también estos, y como orificio para grandes profundidades, tirantes elevados. Y por lo general, cuando nosotros localizamos un sumidero de rejilla en un punto bajo de la calzada, hidráulicamente estamos hablando de una descarga en orificio, entonces tendremos que usar las ecuaciones de hidráulica de orificio que se vieron en hidráulica 2. Eso también igual, no es que le voy a decir que vayan a abrir otra vez el libro de hidráulica 2. Aquí le voy a dar las ecuaciones adaptadas, obviamente, al problema de los sumideros. Que las que vieron en hidráulica 2 eran ecuaciones generales. Aquí las vamos a tener adaptadas a los sumideros. Y estos sumideros de rejilla no se recomiendan para punto bajo de presión, eso se lo estaba diciendo hace unos minutos, por la tendencia al taponamiento que tiene la rejilla. Para punto bajo se recomienda sumideros combinados o laterales, que tienen un porcentaje de obstrucción mucho menor. Pero si estos tipos de sumideros no actúan de manera satisfactoria en varias clases de cuneta, que o sea, entramos en pendiente, pero pierden capacidad con el incremento de la pendiente, por lo mismo que le estaba diciendo hace unos segundos de la velocidad, incrementa la pendiente, incrementa la velocidad del flujo. Y entonces el agua llega a la rejilla, empieza a salpicar y se reduce la eficiencia. Y las rejillas son entradas de drenaje efectiva en autopista que no presentan problema mayor cuando se obstruyen. Y también la limpieza es bastante sencilla, siempre y cuando se haga, pero frecuente. Es una limpieza sencilla, simplemente hay que ir allá, sacar lo que hay en la parte sobre la rejilla y si se haya infiltrado algo en el pozo, también sacar en la cámara, también sacar de ahí todo ese sedimento y todo esto se escombra. Por eso que por lo general antes del invierno se hacen migas. En realidad esto debería hacerse siempre, pero como nosotros tenemos clara la estacionalidad de las precipitaciones, sobre todo aquí en la zona de la costa, porque hay otras zonas del país que prácticamente, no digo que llueve los 365 días del año, pero hay temporadas que llueve menos y temporadas que llueve más, pero llueve. Pero aquí nosotros ya sabemos que antes del invierno hay que hacer limpieza de todos los sumideros, de todos los canales. Ya mismo hoy que estamos ya 1 de septiembre, ya mismo van a empezar a salir que están haciendo minga de limpieza en este sector de la ciudad, en el otro sector de la ciudad, están limpiando los canales, están limpiando esto, están limpiando el otro por este mismo tema para tener listos los sistemas de drenaje para el invierno. Pero no es que solamente hago la limpieza en septiembre, octubre y después me olvido, no. También la limpieza el mantenimiento tiene que hacerse a lo largo del invierno para estar retirando los escombros que el agua arrastra en el invierno. Y hay que tomar en cuenta también que la rejilla, si se instalan donde hay tráfico de bicicleta, deben ser posicionadas de forma segura. ¿Qué quiero decir con esto? Si las bicicletas van en este sentido, cuando ubican la rejilla, no se vayan a soñar de ubicar una rejilla con las aberturas paralelas al sentido de las bicicletas, porque se le va a quedar la rueda ahí adentro y se van a caer. La rejilla deberá ser posicionada de esta forma. Esta es la forma segura de posicionar la rejilla. Por lo general, sobre todo cuando hay bicicleta o vehículos que tienen la rueda, neumáticos finos, es que sea perpendicular esta dirección con la dirección del tráfico. Que ahí simplemente pasan encima sin ningún problema. Sí sienten que está ahí una rejilla, pero no se van a quedar atorados con los neumáticos y posiblemente caer. Hasta esto tenemos que pensar.
Y estos sumideros en sí se pueden, son recomendados utilizarlo en estas situaciones. Primero, es preferible utilizarlos en calle, avenida con pendientes del 3% o más, en cunetas o en pequeños canales laterales. Como pueden ver aquí le está diciendo el sumidero por ejemplo, trate de ponerlo en una cuneta. No lo pongas afuera de una cuneta, un sumidero suelto. A veces me ha visto, y también siempre tendrá que estar como ubicación topográficamente en el más abajo de todos los puntos que están alrededor, porque a mí me ha tocado ver, también algunos de ustedes por ahí por la vía, les ha tocado ver que se instalan sumideros aquí y no van a servir de nada porque después se empoza el agua aquí, se empoza el agua acá. Quedan los sumideros más arriba de la rasante y no van a funcionar. Tienen que tener bastante cuidado con esto. Sobre todo si están, bueno, en el diseño eso sale prácticamente desde el cálculo y en los planos se ve que eso estará a una cota inferior. Pero cuando se va a construir realmente, se lo que serán de ustedes ingenieros, fiscalizadores para la contratista, fiscalizadores para lo que es el contratante, deberán tomar en cuenta eso. Al rato que ustedes se dan cuenta que hay algo que no va con los niveles, pídale que hagan los ajustes, porque si no, de ahí se va a ver afectado todo ese sector por un mal posicionamiento en altimetría del sumidero, y esto va a afectar todos los usuarios y todo lo que está alrededor. Después, lo posible se deben evitar de posicionar los sumideros tipo rejilla en vías arteriales o distribuidoras. ¿Por qué? Porque en vías arteriales o distribuidoras hay tráfico pesado, tráfico liviano y elevada cantidad de vehículos que pasan todos los días y a todas horas. Por ende, la interferencia que se genera entre la rejilla y el tráfico puede ser tan elevada de que estos se vayan a dañar con el tiempo, o que de ahí también los vehículos puedan encontrar problema al momento de transitar sobre esta rejilla. Por eso que no se suele, si ustedes van en una autopista, o también, como le decía, en la entrada del puente de eso que le indicaba antes, de Sauce San Borondón, usted no ve en una rejilla, usted ve en un buzón, un sumidero tipo lateral. Eso evita, reduce la interferencia con el tráfico. Por razones de captación del desperdicio, se deberá usar una doble área para el cálculo para poder captar la cantidad de agua que yo necesito. ¿Por qué doble área? Porque el coeficiente de obstrucción del 50%, eso lo hemos visto hace poco. Si usted necesita un área efectiva de 1 metro cuadrado, eso quiere decir que para alcanzar un área efectiva de 1 metro cuadrado, el área total tendrá que ser el doble, entonces 2 metros cuadrados, porque los 2 metros cuadrados multiplica por 0,5 y de ahí obtiene el metro cuadrado que necesita. Cuando se ubican estos sumideros fuera de la cuneta, o sea, en calzada, no debe considerarse sumidero deprimido. Acuérdense que el sumidero también puede tener una depresión en la entrada para aumentar la capacidad de captación, pero si estamos en la calzada de la vía, no podemos poner depresiones en la calzada de la vía. No deben utilizarse en puntos bajos por el tema de obstrucción, y su ubicación en la calle puede ser sobre la calzada o sobre la cuneta con los esquemas que se presentan a continuación. Entonces, como pueden ver, este es un primer esquema, ya les voy a mostrar otro. Entonces, aquí, estos son sumideros en cuneta y estos son sumideros en calzada. También se pueden poner de esta forma, pero hay casos en los cuales se puede y otros que no se pueden poner. Y aquí hay un esquema un poco más detallado aquí se lo voy a nombrar con un número y con letras que representan cada uno de estos elementos, y ahora le voy a decir cuál se puede poner, cuál
en todas las condiciones, cuál se puede poner en determinadas condiciones y cuál no se puede poner nunca como configuración. Empecemos desde la 1 hasta llegar a la 8. En sí, la ubicación 1 se recomienda si la pendiente transversal de la calzada es casi nula y no vaya a generar molestia para el tráfico. Entonces, como pueden ver, la 1 es prácticamente una rejilla transversal a todo el ancho de la calzada, incluyendo la cuneta, que se ubica cuando tenemos pendientes muy bajas para captar todas las aguas que estaban escurriendo en la vía. Pero obviamente se le puede ubicar si no estamos en una vía arterial, porque en el caso nosotros nos encontramos en una vía arterial de elevado tráfico donde puede generar molestia al tráfico vehicular, nosotros tenemos otra opción. Si esto pasa, si se genera molestia al tráfico vehicular, nosotros podríamos trabajar o con la configuración 3 o con la configuración 6. Como pueden ver, reduzco mucho lo que es, siempre son transversales a la vía, el posicionamiento del eje, pero reduzco bastante lo que es el área de interferencia o la superficie de interferencia con el tráfico. Después, la 2. Esta se recomienda cuando la pendiente transversal es moderada y la reja A capta menos del 20% del total. Entonces quiere decir que capta muy poco, entonces necesito extenderla más para captar una mayor cantidad de agua. Después, la 3 es deseable cuando la pendiente transversal es mayor al 1%, o cuando la disposición de la rejilla 1 y 2 no captan agua suficiente. Después de esto vamos a la 4. Esta de aquí es indeseable en cualquier modo. Nunca pongan una rejilla en la mitad de la vía suelta de esta forma, porque primero, esto es punto alto. Y segundo, está ubicada justo en el medio donde transitan los vehículos y pueden generar problemas y molestias. Y la principal motivación es que esto, si las secciones de este tipo es punto alto, no le va a servir prácticamente de nada ubicar una rejilla en un punto bajo, un sumidero en general en un punto bajo, porque el agua no va a subir hacia allá. Y de ahí la opción 5 se utiliza cuando la disposición 3 genera también esta molestia al tráfico. Entonces lo que hago, bueno, no me permite o no puedo yo poner ni una parte del sumidero en la calzada, entonces lo viro de 90 grados y lo ubico paralelo al eje de la vía, en la cuneta. Después el 6 es deseable cuando la disposición 3 no es suficiente para captar todo el caudal. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, no logro captar con una rejilla ubicada de esta forma, pongo 2. Aumento el área de captación, aumento la superficie del sumidero. Aumentando la superficie del sumidero va a ingresar un mayor caudal. Por eso que a veces ven en la vía una serie de rejillas, no una sola. Hay una serie de rejillas ubicadas una adyacente a la otra. Esto permite captar mayor cantidad de agua. Después estamos en la 7. Es indeseable, es una condición indeseable porque la rejilla C y B son ineficientes, como también es indeseable la configuración 8, donde la rejilla B es ineficiente. Se lo pone aquí porque alguien podría tener una idea, bueno, pongamos a L aquí una rejilla L. Se puede hacer, teóricamente se puede hacer, pero se ha visto en casos en los cuales ya fueron construidas esa conformación de aquí, que algunas de las rejillas son ineficientes, entonces yo estaría gastando dinero en algo que no funciona como debería. Por ende, como pueden ver, las opciones que no se deben usar son la 4, la 7 y la 8. Y las otras, la 1, 2, 3, 5 y 6, dependen primero de lo que es la molestia generada al tráfico vehicular. Que si no genero molestia, puedo poner distintas tipologías de sumideros en base a las necesidades de caudales que tengo, porque también entra en juego la pendiente. Acuérdense que esa es para pendiente baja, la 3 era para pendientes mayores a 1, la 12 es para pendientes moderadas, podríamos decir
alrededor superiores al 2%. Entonces, obviamente, estas configuraciones son, en el caso yo pueda ubicar también las 6, pueda ubicar en la calzada el sumidero. Si no puedo, ya me toca ir por el 5, y entonces en el 5 yo puedo tener un solo sumidero, como también multiplicarlo en esta dirección. También se suele ver esto, aunque con menos frecuencia, pero se suele ver también. Y todo lo que le dije, por si acaso, está aquí en esta diapositiva. Todas las palabras que le acabo de decir en este momento está en esta diapositiva. De ahí tenemos que la rejilla viene con una cierta, cuando usted la van a comprar, viene con una cierta conformación o cierta característica de las barras. Porque pueden ser rejilla de barra paralela, con diferente tamaño de diámetro de la rejilla, disculpe, de la barra que conforman la rejilla. Pueden tener la barra inclinada a 45 grados, pueden tener paleta curva, barra inclinada a 30 grados, y etc. Entonces, de ahí, algo importante es conocer las tipologías de rejilla que usted tiene disponible. Nosotros, para el fin de este curso, vamos a considerar estas 9 tipologías de rejilla, porque ya tenemos valores preestablecidos de parámetros que vamos a necesitar para poder calcular cuál es la cantidad de agua que pueden captar cada uno de estos tipos de rejilla. Pero de ahí también en la parte de la vida real tienen que ir a considerar, primero ir a ubicarse un proveedor, después ver qué es lo que le proporciona, y traten de siempre, si van a ubicar esto, en vía de determinar las dimensiones y también la característica del material que conforma la rejilla, de manera tal que esas no se vayan a romper con el tiempo, que si se rompen, esos son un peligro en la vía pública, en plena vía pública. Que si usted compra una para tráfico liviano y después es una vía para tráfico pesado, eso en 2 días ya no sirve, que están diseñadas para soportar cargas menores. Viendo la hora, yo creo que nos va a tocar llegar hasta aquí el día de hoy, y desde la próxima semana nosotros trabajar sobre sumidero, sobre los distintos sumideros, empezando por los sumideros de rejilla, sobre un tramo de vía en pendiente primero. Veremos todo el ejercicio, que está ya listo para el ejercicio, y después sumidero tipo rejilla sobre un punto bajo o una depresión. Hecho esto, de ahí nos quedará solamente ver la parte de sumideros laterales, con toda su teoría, y de ahí sumidero lateral en punto bajo y sumidero lateral en pendiente. Y con esto ya se termina el curso. Entonces voy a regresar a la diapositiva que estamos, pero antes de esto, déjenme ingresar al campo virtual, porque quiero ver si ya está cargado una tarea que le iba a enviar. Orientación 2. La investigación que tenían es para hoy. Listo, entonces ya hoy día se desocupa. Entonces ahí va a haber otra investigación más que le voy a habilitar en unos minutos, que es sobre rejillas. Ya le voy a mostrar aquí directamente. Ahora no miren la fecha, que las tengo que cambiar. Yo le vuelvo a compartir pantalla. Es este de aquí, investigación sobre rejilla. Esa será desde hoy día 1 hasta el próximo viernes, hasta el próximo jueves 8. Ahí están despasadas las fechas. En la cual hay que realizar una búsqueda sobre las rejillas comerciales en Ecuador. Y la entrega será conformada por un PDF con el resumen de las características geométrica, mecánica, hidráulica, aquí se pone una F en vez de una D, de la rejilla encontrada, y es obligatorio adjuntar o los catálogos de referencia o los enlaces de la página web de los fabricantes. O sea, lo que tiene que hacer es buscar catálogos de rejillas, unos 2, 3 catálogos máximo, tampoco estén buscando miles de catálogos, pero que usted puedan encontrar aquí en Ecuador.
Y después hacen primero llenan un PDF con un resumen de características de cada tipología que ustedes encontraron y adjuntan la referencia bibliográfica, que pueden ser los catálogos o los enlaces. Y esto es trabajo grupal. Bien, esto de aquí lo hacen por grupos. Traten de evitar la copia entre cada grupo. Puede ser que encuentren catálogos similares, pero de ahí por lo menos darle a cada grupo el formato distinto al documento que van a entregar. No sé, alguien está escribiendo. La investigación del día de hoy debe ser con normas APA. O sea, de ahí norma APA sería más que todo para la bibliografía, para la CID. Lo pueden, a ver, déjenme ver el enunciado, como estoy aquí. Déjenme ver el enunciado, que es lo que decía. Aquí prácticamente son una serie de preguntas que le estaba haciendo y al final tiene que incluir la bibliografía. Obviamente, cuando usted hace una cita o citan algo, usen un formato de cita. Si usted quiere escoger el APA, usen APA. Quiere escoger el IEEE, usen IEEE. Si quiere escoger otro, use otro. Yo le recomiendo el APA porque ya si todo va bien desde el próximo semestre, tiene que hacer su tesis. Entonces ya van a ver, van a aprender lo que es el formato APA para la tesis del siguiente semestre. Entonces, pero que sí debe tener un formato la cita, esto sí, ustedes cogen, pero el que más usamos aquí en la Universidad de Guayaquil es el formato APA. Entonces, bueno, dicho esto, voy al shoot. Ahora pasar listo. A ver, aquí vamos. Azuero. Bajaña. Presente. Valareso. Presente. No. Bermeo. Por favor, las cámaras, todo, porque solamente tengo 2, 4, 6, 7 con la cámara activa, el resto desaparecido. Borges. Presente, ingeniero. Burbano. Presente. Campos. Presente. Cedillo. Presente. Chica. Presente, ingeniero. Choes. Presente. Delgado. Presente. A ver, Delgado Galde y Delgado Yagual. Presente. Díaz. Díaz, presente. Espinosa. Presente. Gamboa. Presente. Lastesi. Presente, ingeniero. Gómez Ceballos. Presente. Gómez Olea. Presente, ingeniero. Gómez Valareso. Presente, ingeniero. Guamán. Presente. Ibarra. Presente, ingeniero. Buenos días. Andívar. Presente. Mosquera. Murillo. Paredes. Presente, ingeniero. Pazmiño. Presente, ingeniero. Peña. Quinto. Ingeniero presente. Regalado. Rivera. Presente, ingeniero. Romero. Presente. Sánchez. Presente. Sani. Presente, ingeniero. Santana. Presente, ingeniero. Papanta. Villa. Presente. Villasís. Presente, ingeniero. Villasís.
Dite, Presente, ingeniero. Buenos días. Iquilema, Presente. Zambrano. Listo. Entonces vamos a hacer el resumen de los que estarían faltando el día de hoy. Azuero, y lo vi que Presente, ingeniero. Aquí estoy. Borges. De ahí Mosquera, Murillo, Regalado, Toapanta y Zambrano. Alguien de los que nombré está por aquí. Si no pueden hablar, escriben en el chat. Que si no, de ahí con esto voy a registrar la asistencia. Y de ahí ya en unos minutos le voy a subir tanto el video como también a habilitar la tarea que le estaba mostrando para el siguiente jueves y dar por finalizada la sesión del día de hoy. A ver, Borges escribió en el chat. Bueno, Borges creo que no sé si nombré a Borges, pero creo que Bermeo es el que falta. Azuero, sí, Azuero yo le escuché. Azuero ya les puse la asistencia. Bueno, entonces con esto voy a proceder con cerrar esta sesión. Ya la asistencia está registrada. Les deseo un buen fin de semana y nos vemos en la próxima sesión el día miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, ingeniero. Bueno.